Muy bien. Yo les indicaba que en una de las características que tiene Bitrix es trabajar con el concepto colaborativo. Les cuento que alguna vez estuve en una charla de comunicación efectiva, de crecimiento personal y de cómo las personas en este caso nos comunicamos. ¿Cuándo es una comunicación asertiva? Y uno creería que dice, la comunicación asertiva, ¿cómo funciona en la parte empresarial? Y fíjense en que las herramientas colaborativas apoyan mucho a la comunicación efectiva, porque cuando definimos estándares de comunicación, cuando definimos áreas de trabajo compartidas, cuando creamos proyectos y creamos un grupo de trabajo, la comunicación que se da en el proyecto con herramientas colaborativas va a ser en línea, ¿sí? Ya no va a estar el mensaje perdido o el mensaje cortado de que cómo está el proyecto, en qué etapa de avance está el proyecto, o hiciste o no hiciste la actividad. Oye, tú que tenías que hacer la actividad número 14, aún no terminas, yo no puedo continuar. Entonces, no, se reduce esa pérdida de información, diríamos de alguna manera, se reduce ese nivel de error, porque al usar herramientas colaborativas en el mismo entorno de trabajo está el archivo compartido, están las actividades, están los mensajes, están los chats de interacción, está el input en tiempo real de lo que está sucediendo en la actividad. Yo les decía que uno de los ejemplos más prácticos de uso de herramientas colaborativas es las herramientas de Google, ¿sí? Con uno de sus componentes, por ejemplo, el Drive, que es para manejo de archivos, para manejo de información, para repositorio de información. Entonces, Bitrix tiene su propia herramienta de colaboración, crea su propio chat en el grupo de trabajo. ¿Y qué conseguimos con esto? Tener una comunicación asertiva, tener una comunicación efectiva y tener una comunicación en tiempo real. Entonces, todo esto es trasladado a ser automatizado. Otra característica importante, los archivos no están en cualquier lado. La información no está dispersa. Si tengo un equipo de trabajo de 2 personas o de 3, quizá es fácil de manejar. Pero ¿qué tal si tengo un equipo de trabajo de 300 personas? En donde estamos haciendo producción, calidad, el aseguramiento del producto, la logística, la entrega, el reclamo y demás, cumplir todo el ciclo del abastecimiento. Entonces, ¿en dónde se está cayendo? ¿Cómo sé qué es lo que está pasando? Ya no es una persona, son más personas que deben estar interactuando con el proyecto y adjuntando las quejas, adjuntando el seguimiento, adjuntando la guía de remisión, adjuntando el tracking del producto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué está sucediendo en un lugar en donde esté el proyecto centralizado? Todo el proyecto y los componentes del proyecto, los archivos, los documentos, los sustentos legales, la base legal para la construcción del proyecto. Entonces, depende de la empresa y depende de los proyectos que se manejen para que nosotros definamos las actividades, las tareas y los inputs, que son los archivos, tanto de entrada al proyecto como de salida. ¿En dónde vamos a almacenar todo esto? En un solo lugar, ¿sí? Entonces ahí centralizamos el almacenamiento y damos un acceso a la información inmediata, en forma rápida, y no estar llamando al compañero, oye, ¿dónde está el archivo que tengo que saber cuáles son las bases legales para el concurso, por ejemplo? O cuál es la base legal para continuar con una emisión de créditos, o cuáles son las líneas de crédito que está asignado al cliente para poder dar o no el crédito, ¿no? Que todo esté almacenado en un solo lugar. Así todo es más fácil y evitamos ese tiempo en la llamada, ese tiempo en la duda de que qué pasó con la línea de crédito, sino ya está directamente asignada en estas herramientas tecnológicas. Entonces, al almacenarlo todo en un solo lugar, la disponibilidad es inmediata y en línea. O sea, no tengo que ir a la oficina a ver cómo está el proyecto, sino desde cualquier área que yo tenga internet me puedo comunicar. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo uso de nuestros procesos y de nuestros sistemas. Que toda la información esté en la nube y sea de acceso rápido. Ahí ya tenemos el tema del almacenamiento. El seguimiento y monitoreo. El seguimiento y monitoreo del proyecto, como habíamos hablado, me ayuda a determinar métricas. ¿Cuáles son el índice de cumplimientos? Si con un grupo de 30 personas
Yo tengo asignados 5 proyectos, de los cuales 4 proyectos están todavía en proceso y debían ya de haber finalizado. Significaría que yo ya puedo darme cuenta que tengo personal disponible para que colabore en el proyecto que está caído, ¿sí? Entonces ahí ya tengo métricas de rendimientos, de proyectos, de actividades, de la duración del proyecto y del número de personas que pueden cubrir ese proyecto, ¿no? Entonces ahí usted como gerente de proyectos, especialmente las personas que están liderando proyectos de desarrollo, proyectos de implantación, proyectos de producción o proyectos industriales, se hace mucho uso de estos tipos de herramientas, ¿no? Otra cosa, habla mucho de las palabras de escalabilidad, ¿sí? No es lo mismo, les decía, manejar un proyecto de 3 personas que manejar un proyecto de 300 o 500 personas. Entonces, con estas herramientas, no importa el tamaño del proyecto, pero sí permite que se escalen a las diferentes a los diferentes tamaños del proyecto y no tener miedo. Si yo pude crear un proyecto con 10 personas, pues puedo crear un proyecto y un grupo de trabajo con 500 personas, asignando cada una de las actividades, ¿sí? Repetitivas. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que el límite ya es nada más la intención que tengan ustedes como empresarios en incluir, hacer uso de estas herramientas. Otra gran ventaja que pude yo misma evidenciar, y como decimos siempre estamos aprendiendo y por eso este programa es de entrenamiento tecnológico, es el uso de testimonios como cuánto me demoro yo en saber o en analizar a través de un deadline o de un dashboard el avance del proyecto. O los reportes, yo quiero saber una persona a cuántos proyectos está asignada, generar un histórico de reportes o cuántos proyectos ha hecho, qué tiempo se ha demorado en los proyectos, qué actividades ha hecho tal o cual persona. Entonces aquí ya estamos involucrando actividades, personas, proyectos, responsables e información histórica desde cuando ustedes empezaron a usar, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las razones de por qué usar Bittrex. ¿Por qué usar Bittrex para gestionar proyectos? Simplemente porque centraliza la información, automatiza los procesos y mejora principalmente la comunicación, llevándonos a tener una comunicación asertiva y efectiva usando herramientas tecnológicas, ¿no? Y principalmente a realizar el seguimiento al proyecto, ¿sí? Versus hacerlo manualmente. Pues hacerlo manualmente es todo lo contrario, ¿no? Se aumenta el tiempo, hay más posibilidades de errores, no se puede de pronto hacer el seguimiento al cliente, que es el cliente final al cual hay que dar la cara y el resultado del avance del proyecto y disminuir de pronto, cometer más errores y no comunicar oportunamente qué está pasando con el proyecto, y eso nos puede llevar a que el cliente se moleste con nosotros, que el cliente empiece a desconfiar de que el proyecto no ha sido entregado a tiempo y de que pues vayamos perdiendo clientes, ¿no? Recuerden que lo más importante en este caso es trabajar en conjunto para llegar al cliente y darle el mejor servicio. Sobre todo a las empresas que son de servicios, la calidad del servicio pues tienen métricas diferentes para determinar su alto grado de atención, ¿no? No es lo mismo que en un producto tangible que yo puedo mirar que está funcionando bien, que si yo en la compra de un auto está funcionando bien, cumple el objetivo para el cual fue adquirido, pero es más palpable, es más físico. En cambio, en la parte de servicios es un poco más complicado. Así que de esta manera les invitamos a que se decidan el por qué usar estas herramientas. Ahora, vamos ya un poco en la práctica a mirar cómo se hace esto, ¿sí? Porque, pues como hemos dicho, la teoría es súper fácil, uno explica la parte del preámbulo de por qué usar, pero ahora vamos a definir cómo hacerlo. Entonces, lo que se automatiza no es más que lo que uno ya determina claramente cómo lo va a hacer. Cualquiera de las herramientas de tecnología
tienen detrás procesos, los procesos tienen detrás personas y las personas definen las actividades y los proyectos. Nada de esto es una magia, ni funciona sin que haya detrás personas que estén dando un input al proceso. Entonces, cada uno de los pasos hay que tenerlos claros. Yo recuerdo cuando recién me estaban dando una materia que se llama programación. Entonces, cuando uno programa una actividad, le dicen a uno, repita todo lo que usted hace mentalmente o automáticamente en su cerebro para nosotros intentar automatizarlo. Entonces, los proyectos funcionan igual. El Bitrix ni cualquier herramienta de gestión de proyectos le va a dar imaginándose qué es lo que usted quiere poner como actividades, ni quiénes son los que intervienen en el proyecto. Entonces, la principal actividad es definir claramente el proyecto, el alcance del proyecto, los objetivos del proyecto y el tiempo que va a durar el proyecto, ¿sí? Los recursos que va a tener ese proyecto. Entonces, una vez que ya definimos y tenemos claro el proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente usar Bitrix para crear el proyecto. Porque la herramienta en sí no es complicada, sino lo que a veces se complica es que el usuario o la persona que quiera automatizar no sabe lo que quiere automatizar. Dice, ay, yo voy a usar Bitrix, voy a usar BI, voy a usar CRM, voy a usar cualquier software, pero digo, a ver, ¿cuál es el propósito del software? Entonces, siempre hay detrás personas que van a dar esta información y que van a generar el input para que el proyecto se cree. Entonces, una vez que yo ya defino el proyecto, claramente voy a descomponer las tareas del proyecto y las subtareas, ¿no? Digamos un ejemplo, en el caso de implementación de software, ya tenemos estándares definidos claramente de los ciclos de vida de los proyectos y el ciclo de vida del proyecto ya es estándar. Levantamiento de información, análisis, diseño, desarrollo, pruebas de implantación y luego se repite todo el ciclo nuevamente en la fase de las pruebas. Por ejemplo, puede haber que de una actividad X no estuvo claramente determinado el alcance y se regresa nuevamente a la fase de análisis, diseño, desarrollo, pruebas de implantación. Entonces, yo ya tengo definidas las fases del proyecto en el área de desarrollo, asimismo en la parte de industrial. Si van a hacer, qué sé yo, producción de zapatos, deben tener definidas claramente las fases por las que pasa el proyecto. Muchas veces todo esto lo hacen en forma manual. En una empresa automotriz, quizás Auto, Ambacar, Automecano, que son empresas del área automotriz, si no están utilizando estas herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos, pues les invitamos a que lo hagan, ¿sí? Porque ahí yo tengo definida claramente las fases de los proyectos y las personas que están asignadas. Entonces defino las fases y cada fase va a tener tareas y subtareas, ¿sí? Entonces esto, una vez que está definido, yo lo que hago es trasladarle a la herramienta estas actividades. Otra cosa importante, la asignación de recursos. ¿Cuál es mi equipo de trabajo que va a intervenir en mi proyecto? Entonces, asignar los recursos, el jefe del proyecto, el coordinador del proyecto, el asistente del proyecto y los operativos. Entonces, asigno todos los recursos que voy a utilizar al proyecto y la gestión documental, qué archivos vamos a manejar. Entonces, fíjense en que la teoría, de cierta forma, ya estamos trasladando a la parte práctica. Todavía no estamos utilizando ninguna herramienta de automatización. Estamos definiendo claramente el alcance del proyecto. Una vez que ya decidimos el proyecto, los recursos, las personas, las tareas, vamos a ver cómo hacer la monitorización y control de cada una de las actividades a través de tableros, a través de dashboards, a través de imágenes, a través de diagramas Gantt para saber cómo vamos con su seguimiento. Y luego incluimos las herramientas de colaboración y luego vamos a hacer también la parte de evaluación y cierre del proyecto. Entonces, esas son las fases o las etapas que podemos recomendar para la elaboración de proyectos y luego de que ya tengo todo esto claro, pues simplemente vamos a trasladar a una herramienta que automatiza todos estos procesos y que le ayuda al jefe de proyectos a tener información mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más oportuna, ¿no? Entonces, si ustedes están mirando este programa,
Les invitamos a que no se queden con estas espinitas, ¿no? Sino que si es que sienten que les falta soporte o sienten que les falta más información, ustedes nos pueden ubicar a través de nuestra página web en www.esignovatec.com. Puedes descargar este archivo a través de los comentarios que publicamos en nuestro programa, o a su vez también pueden contactarnos, ¿no? Entonces nosotros estamos prestos para hacerles el acompañamiento, para hacerles la dirección, para hacerles la consultoría de cómo trasladar todo esto que está en tu memoria a una herramienta de gestión de proyectos, ¿sí? Entonces les invitamos ahora a mirar ya en vivo, haciendo uso de la herramienta. Van a ver lo sencillito que es, cómo utilizarla para que ustedes de alguna forma pierdan ese miedo a que estas herramientas van a reemplazar personas, ¿no? Entonces, en la siguiente fase, vamos a mirar en vivo el uso y la aplicación de esta herramienta para la gestión de proyectos. Vamos a un corte comercial sin antes darte la frase para la trivia. Tú